Es un orgulloso mexiquense que lleva la política en la sangre desde muy joven. Sus raíces son su principal impulso en cada cargo que desempeña. Priista de hueso colorado, que inició como militante y llegó hasta la presidencia de su partido en su natal Estado de México. Sereno, paciente y siempre con los objetivos bien planteados. Así es Ricardo Aguilar Castillo. Y hoy, en corto, platicaremos con el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Zagarpa y uno de los hombres más allegados a Enrique Peña Nieto. Acompáñeme en esta charla. Ricardo Aguilar Castillo nació en el Estado de México el 5 de agosto de 1970. Se tituló como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó estudios en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como la CEPAL, y el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. En su haber académico, se suma la maestría en Gerencia Política que obtuvo por la Universidad Politécnica de Madrid. Siendo muy joven, Ricardo se enfinó en la carrera política y comenzó siendo secretario del Ayuntamiento de Jilotepec, en el Estado de México. Es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional desde 1998. De 2000 hasta el 2003, fue presidente municipal de la tierra que lo vio nacer. Fue diputado local del 2003 al 2005 y posteriormente secretario del Trabajo Estatal durante un año. En el 2006, asumió la dirigencia del PRI en el Estado de México y en las elecciones del 2009 recuperó las alcaldías y diputaciones locales perdidas anteriormente. Además, fue investigador en el Instituto de Investigaciones Legislativas de la 55ª Legislatura Federal. Es miembro activo de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a nivel nacional y en su capítulo mexiquense. El 12 de diciembre del 2012, Ricardo Aguilar fue designado por su amigo, el presidente Enrique Peña, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En la política, Gustavo, yo creo que es más importante con quién que en dónde. Es decir, siempre el que tengas una relación con quien es tu jefe amistosa. Al norte del Estado de México se ubica Jilotepec, región montañosa de importante actividad ganadera y agrícola que posee importantes zonas naturales. La también tierra de don Andrés Molina Enríquez vio nacer y crecer a Ricardo Aguilar Castillo, quien recuerda cada una de sus etapas con muchísimo orgullo. El ejemplo de su abuelito, sus años escolares y las condiciones de su entorno evocan aquellos mundos que Ricardo imaginaba entonces. La verdad es que yo provengo, Gustavo, de una familia muy modesta, pero muy esforzada. Tuve la oportunidad de no solo de conocer, sino de vivir las carencias que se tienen en una zona rural, pero con una familia muy unida, nunca me faltó nada. Es decir, lo más importante cuando es uno niño es ser feliz. Y tuve una madre que se preocupó por 5 hermanos. Mi padre murió cuando era muy joven, yo no lo conocía a mi papá. Yo tenía 2 años cuando murió mi papá. Y bueno, esta circunstancia nos hizo trasladarnos a la casa de mis abuelos maternos. Yo estudié en una escuela rural, en una comunidad que se llama Magueycitos, allá en Jilotepec. Y sí, soy producto de esfuerzo, pero un esfuerzo compartido con mi familia, con mis hermanos. Y no es nada diferente a lo que viven otros niños de esa zona, Gustavo. La verdad es que cuando alguien me pregunta eso, no lo hago como un tema de nostalgia. Al contrario, como un tema de orgullo, porque esa circunstancia hace a quienes nacemos en esa condición a esforzarnos cada vez más, a valorar y aquilatar lo que nos dan nuestros padres, y me siento muy orgulloso de mi origen. ¿Te preparaste en escuelas públicas? Háblame de tu primaria. ¿Recuerdas el nombre de tu escuela? Sí, mi escuela se llama 21 de agosto. No sé bien a bien por qué se llama así, Gustavo, pero yo puedo entender que esta comunidad pertenecía a otra delegación y mi abuelo, que era un luchador social y delegado municipal por mucho tiempo,
hizo una especie de independencia de la comunidad hacia otra. Entonces, me parece que fue en la fecha en la que se independiza de esa comunidad que se llama Shimohai, que es un nombre otomí, y bueno, fue atribuido a eso. Mi escuela es 21 de agosto, con 6 salones nada más. Todavía recuerdo que en tercero de primaria me tocó un multigrado, porque éramos tan pocos niños en la comunidad que un maestro nos daba a tercero y a cuarto de primaria. Éramos 5 o 6 alumnos ahí. La secundaria la hice en una comunidad contigua a 5 kilómetros de mi pueblo. Había que caminar 1 hora diario para ir, una hora de ida y como 4 de regreso, porque de regreso era jugando. No, además éramos jugando. Mi escuela primaria Gregorio Mendel, en la comunidad de Canalejas, una escuela con el maestro Agustín Lugo, que era el director de esa escuela, ¿sí? Con una disciplina férrea. Todos nos teníamos que cortar el cabello en casquete corto, y muy formativa esa etapa también, pero con mucho orgullo, una etapa muy formativa, porque además de que no teníamos luz, no había agua, había que recorrer muchos kilómetros para tener 2 botes de 20 litros en lomos del burro, para bañarnos, para tener el agua elemental para el uso diario de la casa. La televisión era solo una imaginación en nuestra mente. Nosotros escuchábamos la radio, y yo creo que eso nos formaba mucho, porque tú recordarás que en la XCW, en Radio Red y estas estaciones que se escuchaban en las zonas rurales, había todo tipo de programas que te llevaban y te trasladaban a una imaginación extraordinaria. Ricardo Aguilar tiene más de 25 años de carrera política, y más adelante conversaremos sobre sus inicios partidistas. De una pequeña comunidad a gran distancia de la ciudad, Ricardo continuó sus estudios académicos, y fue justo en esta etapa cuando su vocación se dividía entre el derecho y la medicina. Sus inicios en el mundo laboral le acercaron a la desgracia del ser humano víctima de injusticia. Hoy sabe que ser abogado implica una íntegra preparación para desempeñarse en distintas ramas de esa profesión. Y el bachillerato lo hice en Toluca, en la Adolfo López Mateos, que es la preparatoria número 1. Me fui con unos primos, Gustavo, ellos estaban estudiando ya en Toluca, me dieron ahí hospedaje en un cuartito que estaba ahí por la colonia Morelos, en la ciudad de Toluca, y estudié el bachillerato ahí. Me nació, fíjate que yo en la etapa de la prepa, cuando se da la orientación vocacional, fue muy chistoso que me saliera en primer lugar ser abogado y en segundo lugar doctor. Es seguramente algo que no podré hacer ya en mi vida, pero es algo que me hubiera gustado mucho, ser médico. Yo no sé si la medicina y el derecho tienen algunas similitudes, seguramente por los derechos o por los bienes que tutelan. En un caso es la libertad, en el caso del doctor es la salud. El servicio a la sociedad. El servicio a la sociedad. Ya independiente empecé a trabajar, entré a la universidad, y desde que entré el primer semestre empecé a buscar en un despacho. Trabajé en el juzgado segundo penal en Almoloya de Juárez con mi maestro que ya murió, el maestro Ramón Ortega Urbina. Él fue mi maestro en Derecho Penal y me dio la oportunidad de trabajar con él en el juzgado segundo penal en Almoloya. Realmente me pagaban muy poco, pero pues me salía simplemente para salir adelante en la escuela. Ahí, cerca del penal de Almoloya de Juárez, viviendo y litigando en el derecho penal, se ve lo más duro del ser humano, ¿no? Se ve lo más trágico del ser humano. Sin duda, porque desafortunadamente quien tiene a veces recursos es quien tiene la oportunidad de contar con un abogado para defenderse. Y también es lamentable que hay pues muchas injusticias, porque hay personas que pues tal vez por no tener una asesoría jurídica hoy están compurgando incluso penas que no les corresponden. Pero esa etapa de mi vida fue también muy importante, porque pues también valoré mucho lo que tiene que ver la justicia
el regresar a mi origen y empezar a hacer incluso política universitaria. Con un grupo de amigos nos formamos en equipo para competir por la consejería universitaria. Nos ganaron en aquella ocasión y me fue interesando la actividad política. Sin duda el abogado tiene que ser universal. Un abogado tiene que contar con conocimientos universales. La formación del derecho te da la oportunidad de ejercer una profesión desde la academia, desde el juzgado, desde la actividad política, desde la administración pública, transmitiendo conocimientos en las aulas. Sin duda, el abogado tiene que tener un conocimiento muy amplio de todas las disciplinas, porque además convergen en el propio derecho todas las disciplinas, porque el legislar, el hacer la ley, el escuchar, el encontrar la fuente del derecho, siempre es necesario tener a veces nociones hasta de actividades técnicas, claro, que se convierten a la postre en leyes. Entonces, sí, estoy absolutamente convencido, Gustavo, de que el derecho, la abogacía, es una ciencia universal que te permite tener una amplitud de miras y de conocimiento. Tuve la oportunidad de hacer un posgrado después de la universidad. Estuve en la CEPAL estudiando preparación, evaluación y gestión de proyectos de desarrollo local. Es una disciplina que tiene como objetivo la identificación de proyectos, tiene como objetivo la evaluación económica, social, ecológica de proyectos para hacer inversiones. Lo primero que tienes que entender es que la administración pública es optimizar los recursos y gastarlos adecuadamente. Entonces, tuve la oportunidad de estar en la CEPAL, en el ILPES, en el Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social, en el ILPES, que es una institución realmente muy formativa. La vasta preparación de Ricardo pronto dio resultados e inició su militancia política en el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. En poco tiempo regresó a su tierra, pero ahora como alcalde del municipio. Esa gestión, por cierto, le permitió solucionar muchas carencias que él mismo padeció de joven. Regreso después de haber estado en la Cámara de Diputados en 1993, prácticamente saliendo de la carrera de Derecho. Me dan la oportunidad de coordinar la campaña política del aquel entonces candidato a la presidencia municipal. Me da la oportunidad de ser secretario del ayuntamiento. Tengo la suerte, la fortuna de ser en 2 ocasiones secretario del ayuntamiento. Y luego a la siguiente, Gustavo, yo intenté ser presidente municipal. No me tocó, desde luego, pero fue muy formativa esa etapa porque pues, también entendía que no había condiciones. Pero a la siguiente tuve la fortuna de ser presidente municipal de Jilotepec. Yo creo que esa parte de mi vida sí es crucial en mi carrera política, porque cuando yo fui presidente municipal dediqué mucho de mi esfuerzo a perforar pozos, a hacer redes de agua potable, a hacer electrificaciones, porque era justamente lo que yo no tenía cuando era niño. Y tuve la fortuna de levantar muchos switches y ver la cara de la gente cuando se encendía un foco, cuando prendía una televisión, cuando abrías una llave, sea en un hidrante o en una toma domiciliaria, el que hubiera agua. Tuve la fortuna de ese camino que recorría para ir a la secundaria pavimentarlo, así como muchas otras cosas más. En Jilotepec no teníamos hospital y cuando fui presidente municipal, fíjate que yo me fracturé este brazo cuando era niño, en la primaria, y como no había ni vehículo para que te trasladara ni nada, me curó un huesero y pues me dejó el brazo así, mira, entonces chueco. Y cuando el Liceo Montiel, a quien le tengo respeto y gratitud, fue en algún momento a Jilotepec y le dije, ahora que vamos a publicar el bando municipal, le decía yo al gobernador, vamos a incorporar una prohibición más para los ciudadanos de Jilotepec. Y dice, ¿cuál es? En el evento público. Le dije, tenemos prohibido enfermarnos, porque no hay hospital. Aquí las señoras embarazadas se mueren por falta de atención, no hay quien cure ninguna enfermedad. Por favor, ayúdenos a hacer un hospital.
y tuve la fortuna de que me escuchara, y hoy el hospital que hoy atiende a la población de Jilotepec es el que hicimos en aquella administración. Hoy ya, por cierto, insuficiente, porque bueno, pues ha sido la población de Jilotepec ha crecido mucho, porque además es un hospital regional. Sí. Entonces son los bonitos recuerdos que tienes, pero sin duda, Gustavo, el hacer ese tipo de obras, electrificaciones, agua potable, un hospital, una clínica, algo, es por tu origen. Es decir, recuerdas cuando eras niño cómo era la condición, y entonces, pues cuando tienes la fortuna de ocupar un cargo como la presidencia municipal, que además es la autoridad doméstica, la más cercana a la gente, pues descargas toda tu energía para tratar de hacer algo en favor de la gente. Al regresar, Ricardo Aguilar nos platicará cómo llegó a ser el gran amigo del hoy presidente de la República. Si yo quisiera ver al presidente, pues ya no es para molestarlo, es decir, yo como le digo, yo con un abrazo que me dé tengo para 6 meses, le digo, nada más que en 6 meses deme otro para que sea un estímulo. Tras su paso por la presidencia municipal de Jilotepec, la carrera política de Ricardo Aguilar apenas empezaba y enseguida tuvo la oportunidad de representar un distrito en el Congreso local. Es aquí donde inició una de las amistades más sólidas de su trayectoria. Resultado de ese compañerismo, Ricardo se convirtió en parte de la campaña a gobernador de Enrique Peña Nieto para más tarde formar parte de su gabinete federal. Cuando fui presidente municipal era secretario él en el gobierno del estado, y después nos postulan como candidatos a diputados. Él iba por el distrito 13, que es el de Atlacomulco, y yo por el 14 de Jilotepec. Ahí nos conocimos, nos fortalecimos, me da mucha risa que el presidente me decía cada vez que me veía, dice, ponte algo en la cara, ve cómo trae la cara del... Digo, es que traigo cara de candidato, porque andaba yo recorriendo pues las calles, las comunidades, tratando de hacer mi mejor esfuerzo para ser diputado. Después él fue mi coordinador parlamentario. Sin duda, Gustavo, como bien lo dices, ahí sí fortalecí mucho la amistad con él. Siempre él trabajó con una gran prudencia, sabiendo de su condición. La verdad es que tuve la oportunidad de platicar de estos temas con él, con una gran prudencia. Él sabía que pues, la decisión recaía en el partido, obviamente, pero la verdad es que siempre tuvo mucha firmeza en sus convicciones. Él sabía que podía lograr ser candidato, y yo creo que hubo una especie de cambio generacional en ese momento. Es decir, era necesario incorporar una figura joven que fuera bien vista por la sociedad, y bueno, pues tú lo viste. Él empezó, recordarás, casi con 20 puntos abajo en la candidatura, y bueno, se convirtió en un candidato muy carismático que logró pues, una ventaja muy amplia. A mí me tocó recorrer el estado para verificar las estructuras electorales, para revisar que los representantes de casilla y representantes generales fueran reales. Recuerda que uno de los grandes pecados que tuvimos en el partido durante mucho tiempo era la simulación. Y me encargó esa tarea. Lo hice con un perfil muy bajo, siempre sin exceso de protagonismo. Más bien me dijo, ve y revisa en cada municipio uno por uno que la estructura electoral sea real. Y a eso me dediqué con un equipo muy modesto, continué siendo diputado, y bueno, ya después me incorporó a su gabinete. Como secretario del Trabajo. Como secretario del Trabajo, te platico que ese día yo andaba por el 12 o 13 de septiembre del 95, del 2005, perdón, y recibí una llamada de Jorge Corona, que es quien anda siempre con él, y me dice, te comunico con el gobernador. Me dice el gobernador, Ricardo, ¿cómo estás? Le dije, fíjese que ando aquí. ¿Dónde andas? Le dije, fíjese que me estoy comprando un traje, porque déjele platico, que un gran amigo a quien quiero mucho, en 2 días más va a tomar posición de gobernador del Estado de México. Y le da mucha risa. Y me dice, abogado titulado, ¿vale? Le digo, sí, al rato te hablo.
Estaba haciendo la lista de su gabinete. Sí, y me hablaron en un rato más, me citó en un lugar y con la solemnidad y formalidad que siempre caracteriza al licenciado. Porque además el libro ¿Dónde es- te citó? ¿No se puede saber? Me citó en una oficina aquí en el Distrito Federal y para mí fue sorprendente la forma en la que él siempre se ha conducido con un gran respeto, porque estábamos Jorge Corona, él y yo nada más, y me dijo con ese respeto que siempre le caracteriza al presidente, entonces gobernador, dice, tu amigo el gobernador y el Estado de México te piden que aceptes ser secretario del Trabajo. Para mí fue muy emocionante porque además debo confesarte y la honradez por delante, yo no me imaginaba que iba a formar parte del gabinete. Entonces para mí fue una enorme sorpresa y me lo hizo como todas las oportunidades que él me ha dado. Durante 5 años dirigió el PRI en el Estado de México y uno de sus grandes logros, no solo en el cargo, sino en su trayectoria política fue, sin duda, el triunfo en las elecciones del año 2009. Ricardo Aguilar está convencido que las oportunidades llegan en el momento justo, ni antes ni después. Por ello, en el 2011, abandonó sus aspiraciones a gobernador de su estado para formar parte del Comité Ejecutivo Nacional y posteriormente incorporarse a la campaña presidencial de su amigo Enrique Peña Nieto. Me dejaron trabajar y casi me aviento 5 años. Y como tú recordarás, como presidente del Comité Ejecutivo Estatal, desde luego con la autoridad política del gobernador, con las buenas formas de la clase política mexiquense, logramos pasar del 24-25% de la población gobernada al 92% en las elecciones del 2009. Te voy a ser franco, mira, la condición de ser precandidato la daban los analistas como tú o como otros analistas que siempre están atentos del Estado de México. Te soy franco, a mí siempre que me preguntaban si quería ser gobernador o estaba en condición de ser gobernador, como hoy tú me lo preguntas, mi respuesta siempre fue que no era un tema ni un concurso de ganas, ni un concurso de deseos. Yo estaba absolutamente convencido que iba a ser candidato la persona que le conviniera más al Estado en ese momento y le conviniera más al partido. El partido tomó una decisión muy importante y hoy quien es el gobernador pues fue un gran candidato, ganó contundentemente la elección y yo siempre estuve dispuesto, Gustavo, como siempre he estado en mi vida, a hacer y realizar la tarea que me toca, porque también me ha tocado que mi partido decida que yo sea el candidato, ¿por qué tendría que ser de otra manera? Es decir, yo he jugado en las reglas de mi partido, en las reglas de la política y siempre entiendo que va a ser candidato quien tenga las mejores condiciones, porque al final de cuentas el objetivo es obtener el ejercicio del poder y todos quienes hacemos política debemos estar dispuestos con una gran disciplina a realizar la tarea que nos toque en una elección. A mí me toca estar ahí. Fue un privilegio y yo no me quedo en la elección del candidato a gobernador, pero participo desde donde estoy y acompaño al hoy presidente de la República en su campaña. Me tocó participar como secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional en la parte de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y San Luis Potosí. Una región muy difícil, pero ¿sabes qué? Aprendí de la gente del norte, la franqueza y son unos luchadores permanentes en su condición geográfica y demás. Siempre han demostrado que es una región del país muy importante. ¿Cómo te avisó, cómo te invitó y si te dio a escoger? Porque se ampliaba la cartera, ya tu amigo ahora era el presidente de México. Mucha diferencia, ¿eh? Él siempre siempre ha tenido consideración conmigo, siempre por su forma de ser, siempre tiene la deferencia de decir en dónde te sientes más cómodo y de alguna manera me decía si quería continuar en el partido o en la administración pública, pero yo creo que siempre tenía claro que esa era una opción para mí. Entonces, el hacerme subsecretario fue para mí un honor porque además no desconozco el área, soy de una zona rural, conozco los programas del campo y hoy he aprendido mucho más. La verdad es que he tenido una enorme fortuna de estar como subsecretario, pero el presidente yo creo que tenía muy claro que ahí debería estar, presidente. La verdad es que
Siempre le he tenido mucha gratitud, siempre he creído en él, que es algo que hace la diferencia en la relación política. Y a veces cuando ya sabes cómo, pues, ¿qué te puedo platicar de las actividades que pueda tener un presidente? Pero siempre que me lo encuentro, si por alguna razón me dice, tengo pendiente que nos veamos, o de platicar tal, siempre le digo, mire, yo con un abrazo tengo, hombre. Y con eso para mí es un estímulo, porque sé que este no es momento de cargarlo todavía con temas. Hoy tenemos una responsabilidad, nos ha dejado muy claro cuál es el trabajo de la Secretaría de Agricultura. Lo estoy haciendo de manera muy entusiasta con el secretario, con don Enrique Martínez, que además es mi amigo, así lo considero yo. En la política, Gustavo, yo creo que es más importante con quién que en dónde. Es decir, siempre el que tengas una relación con quien es tu jefe amistosa, como es don Enrique, es un hombre con una gran experiencia, además muy sensible, es un ser humano extraordinario. Entonces, yo estoy muy contento en donde el presidente me pone, pero pues a veces ya no es para, si yo quisiera ver al presidente, pues ya no es para molestarlo. Es decir, yo como le digo, yo con un abrazo que me dé tengo para 6 meses, le digo, nada más que en 6 meses deme otro para que sea un estímulo. Pero Ricardo Aguilar no es solo un exitoso político y funcionario. Este hombre es padre orgulloso de 2 hijas y una de sus grandes pasiones es montar a caballo. Sus mejores momentos libres, nos dice, son aquellos que pasa en compañía de su familia. Hoy estoy solo, pero tengo una espléndida relación con quien fue mi esposa y tengo 2 hijas a quienes adoro profundamente, y es lo más importante que tengo en mi vida y que es justamente por lo que hoy lucho todos los días, Gustavo. ¿Te sientes buen padre? ¿Te consideras buen papá? Ellas lo dicen y yo estoy seguro que sí. Hay algo que siempre he escuchado de mi mamá, dice que quien es un buen hijo siempre será un buen padre. Como funcionario de la Zagarpa, Ricardo Aguilar Castillo tiene claro que su trabajo se debe centrar en la construcción de un campo justo que resulte en mayores beneficios para la gente del medio rural. Objetivo planteado por Enrique Peña Nieto al inicio de su administración. Yo le agradezco de verdad su atención y lo invito a la próxima emisión de En Corto, donde conoceremos a otro ciudadano que con su esfuerzo y compromiso está transformando y moviendo a México.